a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Principio nomás, ¿no? Epa. Qué discusión ahí. Discusión candente. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa número 34 de La Grieta de lo Increado, directamente desde las profundidades del océano. Muy bien. Ustedes han llegado Venimos del mar, del mar, ¿no? Y fíjese que ahí hay una luz roja. Cuando esa luz roja se prende, significa que ya estamos al aire. Bien. Así que, bueno, muy buenas tardes, doctor Berlanda, ¿cómo anda? Doctor Chinaski. ¿Cómo le va, don Así Digas? que llegaditos del mar, pero no de Brasil, porque no. Entramos con esa música. Usted me pregunta cómo ando y después le saluda a él. Entonces, a los dos. Pero no me dejó contestarle cómo ando. ¿Cómo anda? Yo no le digo. Bueno, ¿no es caprichoso también? ¿Cómo arrancamos? Bueno, hoy arrancamos todo mal. Programa número, ¿vamos a empezar de nuevo? Vámonos, así. Vámonos. A ver, cortina por favor, de nuevo, por jockey. favor, gracias. Bienvenidos, muy buenas tardes. Este es el programa número 34 de La Grieta de lo Increado. El programa anterior no estuvimos debido a que los doctores Chinaski y Berlanda. ¿Cómo le va, doctor Chinaski? ¿Cómo le va, Vigas? Disculpe. ¿Cómo le va, doctor Berlanda? ¿Qué tal? Ahí está. Buenas tardes. El Bien. programa anterior, el que no estuve, fui yo. Ustedes estuvieron. La semana pasada no estuvimos. Claro, no estuvimos la semana pasada. Bueno, yo no fui al mar, pero bueno, no iba a quedar solo en el programa, por eso no hubo programa la semana pasada. Pero ahora estamos los tres reunidos nuevamente. Me gustaría saber a dónde estuvieron y qué hicieron. Sí, concretamente estuvimos en lo que es el Congreso Anual de Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentino, APSA, que se hace todos los años en Mar del Plata. Y bueno, no queremos adelantar nada, pero estuvimos haciendo en los años anteriores, me parece importante esto destacar, concretamente el año anterior y el anterior, digamos, sería en el Congreso del 2013 y el 2012, si no me equivoco. En el 2012 presentamos el trabajo que resumió nuestros 17 años de investigación, el potencial terapéutico de la ayahuasca, que fue por primera vez presentado un trabajo sobre la ayahuasca en un congreso de psiquiatría, en un Congreso Nacional e Internacional de Psiquiatría. El año pasado presentamos nuestro libro Ayahuasca, Medicina del Alma, también por primera vez un libro sobre ayahuasca presentado en un Congreso de Psiquiatría. Y este año, digamos que más que nada estuvimos haciendo gestiones para ver si podemos incorporar algunas cuestiones relacionadas con los temas que tratamos en parte en este programa, que es la medicina tradicional, no solamente en la Asociación de Psiquiatría, sino también en la facultad. Bueno, ya vamos a ver qué se puede hacer de esto, si realmente puede funcionar algo, y después ya lo vamos a tener al tanto. Y a propósito de la ayahuasca, me parece importante comentar una noticia que aquellos que tengan los buscadores, las noticias en Google, que aparecen, digamos, todas las novedades que hay. Esta vez además salió en varios diarios, ¿no? Impresos, digamos, La Nación, La Capital de Rosario. En varios diarios, digamos, argentinos. Claro. Esta noticia es una noticia que viene de Colombia y nuevamente una noticia maltratada por la prensa, que es realmente lamentable. El tema no llego a terminar de entender por qué se
por qué toman así las noticias referidas, por ejemplo, al tema de la ayahuasca. Concretamente, la noticia habla que un joven británico de 19 años, Henry Miller, falleció después de haber participado de un ritual de ayahuasca en la zona del Putumayo, en Colombia. Lo cierto, esa es la noticia, y también está en la noticia... sí, eso siempre son los titulares, ¿no? Después cuando uno va al cuerpo de la noticia, después por ahí a veces resulta otra cosa. A veces no tiene nada que ver con los titulares. Exacto, porque lo concreto es que se encontró a este joven a la vera de un camino en la localidad del Putumayo, y un amigo de este joven dijo que en la noche anterior había participado en un ritual de la ayahuasca. Nada más. O sea, no se sabe a ciencia cierta todavía las causas de la muerte. Puede ser un accidente, puede ser que se golpeó, o sea, no hay... Nada indica que sea la ayahuasca. De hecho, hay demasiados trabajos científicos ya que avalan que no tiene es totalmente inocua, más que producir vómitos, no tiene otra cosa. Sí, que además el tema de los vómitos, reiteramos, es parte de el trabajo que se realiza, ¿no? O sea, no es que es una... como dicen a veces los chicos, un efecto indeseable. Es un efecto deseable, porque de eso se trata. Es una limpieza espiritual desde el punto de vista de la lógica de los pueblos originarios, ¿no? Y además recordemos que es para los pueblos originarios del Amazonas, es una medicina que viene utilizándose hace más de 5.000 años. Medicina, o sea... No se sabe la causa de muerte de este joven, lo único que se sabe es que hizo un ritual de ayahuasca en la noche anterior. Sí es cierto, y me parece bueno también recordar que, digamos, en un punto hay todo un deseo de aventureros de participar de experiencias y se meten en cualquier lugar con cualquier persona. Eso también es un riesgo, es real, pero no que sea la bebida en sí la causante de la muerte. Creo que el artículo de La Nación está muy bien, ¿no? Sí. Basado en un artículo que hablan de la BBC, que hablan con un psicólogo londinense. Hablan con un psicólogo londinense, parece que estaba bastante bien informado. Él mismo dice en la nota que había tomado ayahuasca. Incluso también dice que hablar de una industria, digamos, de esto en el Perú es también exagerar. Es decir, bastante medido en las opiniones, y incluso cuando le preguntan, bueno, ¿y usted cuál es la opinión que le merece todo esto? Bueno, la opinión es que la gente se informe. Dice, yo no le voy a decir a la gente qué es lo que tiene que hacer. Cada uno tomará su camino, pero ver los riesgos de los lugares donde se meten, o por lo menos informarse, ¿no? En realidad, la mayoría de las muertes que se han producido, sobre todo en Perú, y en Colombia quizás también, pero sobre todo ahora porque los gringos, y hace 2 programas hablábamos del turismo llamado New Age, o turismo enteogénico, o turismo espiritual. La mayoría de esas muertes nunca se ha demostrado que haya sido la ayahuasca. Mayormente se trata de casos en los que no se ha chequeado debidamente el estado de salud de la persona que va a beber o participar en la ceremonia. Se ha tratado de otras plantas, o que se adicionan, o otras plantas riesgosas por el mal uso que se le puede dar, como el chirisanango y demás. Es decir, plantas amazónicas que se utilizan en la medicina tradicional conjuntamente o antes de tomar ayahuasca, con una finalidad, digamos, de purga. Y bueno, son todas plantas que tienen un know-how, ¿no es cierto? Hay que saber manejarlo. Lo mismo que pasaría en la medicina occidental si uno se toma, no sé, 40 pastillas de golpe de Prozac, o sea, qué sé yo. Hay una indicación, todos los medicamentos vienen con una indicación. Bueno, eso desde el punto de vista de la ciencia indígena también, hay una forma, un modo chequeado durante miles de años de cómo deben manejarse y en qué dosis deben manejarse estas plantas. Es exactamente lo mismo, como usted dijo, de lo que puede ser la medicina occidental, eso está claro. El mayor problema no está tanto en
en estos accidentes o en estas situaciones que pasan, que volvemos a repetir, eso es porque hemos hablado y porque lo hemos investigado, algunos casos resonantes, hablando con gente de Perú y con contactos que tenemos en esos lugares. El mayor problema es los personajes ignorantes que pululan a veces en distintos lugares del mundo. En nuestro país sabemos que hay uno, por lo menos, que toma todo este tipo de información para poder llevar agua a su propio molino, y como hemos dicho muchas veces, la ignorancia se combate con información. Lo que pasa es que si hay gente que quiere seguir siendo ignorante, obviamente no se informa. Si se informarían, digamos, los resultados serían distintos. Pero no queríamos dejar pasar esto, porque es una noticia que estuvo circulando en estos días y queríamos dar nuestro punto de vista, y fundamentalmente ni siquiera más allá de nuestro punto de vista, el verdadero cuerpo de la información, no el titular, porque el titular dice joven británico murió por ingesta de ayahuasca, y en realidad fue un joven británico encontrado muerto en un camino de la localidad de Putumayo, que la noche anterior había tomado ayahuasca. Y habrá que ver si tomó ayahuasca o qué tomó, se sabe la causa de muerte. Eso es la realidad, ¿no? Y de qué modo, cuál era el contexto también ritual, y si presentaba él mismo alguna patología o algo que lo hubiese tenido como contraindicación, ¿no? Porque también esto existe, ¿no? Sí, pero más allá de eso, ¿sabe cuál es el problema? Que estas noticias salen a la luz, circulan varios días en la web, y nunca después sale la continuación de la noticia, que sería cuál es el resultado de la autopsia. Uh-huh. Sí, generalmente no sé. Por eso le digo, en la mayoría de los casos en los que esto se ha chequeado, no ha sido la ayahuasca la responsable, solamente en los titulares sensacionalistas de los periódicos, pero después en las investigaciones que se han llevado a cabo se ha demostrado que en la mayoría de los casos se da el mal uso de la ayahuasca, el mal uso del contexto ritual, la utilización de otras plantas que son riesgosas, en especial estas plantas purgativas, que son también que merecen, digamos, un manejo informado por parte de la persona que está realizando estos rituales. Y bueno, el mismo Gastón, nuestro colaborador, nos decía en el último programa cómo ha visto cómo pululan personajes que en Perú, sobre todo en la selva y demás, mestizos y demás, que aparentemente no están para nada preparados para guiar este tipo de ceremonias ancestrales, ¿no? Continuamos ahora. Me ponen al día de lo que estuvieron charlando la semana pasada, por favor. La semana pasada estuvimos comenzando con el tema de los misterios eleusinos. Estos misterios eleusinos, un rito de la antigua Grecia que se prolongó casi por 2000 años, y el mismo tiempo que lleva la Iglesia Católica. Exactamente. Sumamente interesante por varias aristas, ¿no? Todavía, justamente, el ritual era mistérico porque no se permitía hablar o comentar por las leyes griegas lo que sucedía dentro del templo de Eleusis, ubicado justamente en esa localidad, en Eleusis, tras una procesión que arrancaba, de la cual también formaba parte en la última etapa del ritual, en la última etapa histórica, también la ciudad de Atenas formaba parte, digamos, de la procesión. En esa procesión mucha gente, porque estos ritos estaban habilitados tanto para los esclavos como para los hombres y las mujeres, todo griego, digamos, ciudadano, digamos, podía participar, salvo los condenados por delitos. Estos eran los delincuentes, las únicas personas que no estaban, que digamos se les estaba prohibido participar de los misterios. Y otro pequeño detalle, claro, cualquiera tenía que poner un dinerillo también, equivalente a un año de sueldo. A un año de sueldo, pero también la preparación para los misterios llevaba muchísimo tiempo, además de que miles de griegos de todas las clases, las épocas, los géneros, accedían a este ritual, quizás viajando durante
desde otras ciudades alejadas por muchos kilómetros, ¿no? Entonces todo este ritual terminaba, digamos, su momento cúlmine, manejado por una familia de sacerdotes, digamos, un linaje de sacerdotes, los Eumólpidas. Dos familias eran que lo hicieron durante 2000 años. Durante 2000 años, siempre el mismo linaje, digamos, de sacerdote, donde de alguna manera tiene que ver con el mito, que ahora lo vamos un poco a desarrollar. Y el momento culmine era cuando ingresaban a un lugar en el espacio, digamos, sagrado dentro de este templo en Eleusis. Las personas allí aparentemente tenían una visión, por lo tanto eran denominados epoptes, es decir, la palabra griega para testigo, incluso para testigo judicial, por eso... Sería algo así como el que ha visto, el que vio. Claro, comprendemos que había algún tipo de visión, además de sensaciones y demás. Estaba prohibido por las leyes de Grecia comentar qué es lo que pasaba ahí adentro, pero tenemos algunos comentarios que han llegado y opiniones que han llegado hasta nuestros días de filósofos, hasta de emperadores de la época romana como Cicerón, ¿no? Todos ellos dicen que ahí se veía algo, que se sentían muchas cosas. Y que fundamentalmente transformaba la vida. Y que fundamentalmente, claro, transformaba la vida. Vamos a ir entrando entonces, la semana pasada, o el programa pasado, hablábamos de justamente las descripciones que hacían todos estos personajes de lo que se veía, pero vamos a ir adentrándonos en estos misterios. Y para contextualizar un poco la cosa, hay que decir que existía en la antigüedad, fundamentalmente, todo empezó con un matriarcado, y lo que había en los pueblos más antiguos era el culto a la Gran Madre, ¿no? A la Madre Tierra, fundamentalmente. Justamente las deidades griegas hembras se encargaron de fragmentar en distintas diosas a todo lo que representaba esta Gran Madre, y una de esas deidades, que era justamente la que tenía un papel fundamental dentro del culto de los misterios eleusinos, y que era la representante más completa de lo que representaba la Gran Madre, era Demeter. Y Demeter fue una de las que dos personajes, Demeter y Perséfone, que daban origen a lo que era el relato, si se quiere, escrito, o el relato en el cual se basaban los misterios. Los cultos mistéricos no eran solamente griegos, los cultos mistéricos tuvieron en realidad su origen en Egipto, con el culto mistérico a Isis y Osiris. También estaban el culto a Inanna y Dumuzi, a Cibele y Atis, a Afrodita y Adonis, que eran básicamente cultos que representaban en un punto el ciclo de la fertilidad. Y el culto de Demeter y Perséfone empieza fundamentalmente por el himno homérico a Demeter, en el cual en este texto se describe toda la historia de Demeter. Siglo 7 antes de Cristo, pero que se supone que fue escrito 7 centurias después de los primeros, digamos, sesiones, digamos, de las primeras celebraciones de este culto. Misterios. Claro, es como que después de las celebraciones, primero empezó como un culto a la fertilidad de origen mistérico, y después como que se les fue dando el sustento teórico a partir de este mito escrito por Homero, que es la historia de Demeter. Básicamente, lo que... Porque de alguna manera esto también, a lo largo de esos 2000 años, fue evolucionando esto. Arrancó inicialmente en Eleusis, y posteriormente se sumó, digamos, todo, cuando fue creciendo toda la zona de Atenas, fue cambiando y evolucionando. En realidad el tema fue que tenía la gran repercusión que tenía, que de hecho venía gente de todo el mundo a visitar Eleusis, y Atenas en un punto quedaba afuera de esto. Atenas después se fue incorporando a partir de la inclusión de lo que eran los misterios menores, y la inclusión de una deidad propiamente griega, que era Dionisios, que después se incorpora a los misterios, donde Dionisio, recordemos, es el dios de la embriaguez, el dios del éxtasis, el dios de las plantas, si se quiere, en un punto, que se incorpora a posteriori, e inclusive... como usted bien decía, los cultos o los cultos mistéricos comienzan antes de la historia escrita que le va a dar el sustento, digamos, mítico. Y justamente en esta historia mítica
escrita a posteriori del comienzo del culto mistérico, escrita por Homero, allí también ya lo incorpora a Dionisios, Homero. Claro. Porque justamente en un momento que ahora vamos a ver de lo que ocurría, en esta historia aparece el tema del vino y el tema de la vid relacionado también con todo esto. Y las raíces son muy antiguas, seguramente micénicas y cretenses, antes de prehelénicas, digamos. Sí, antes, digamos, de la aparición de poblaciones indoeuropeas en Grecia, ¿no? Que son los que trajeron a su dios celestial Zeus y demás, que con el tiempo también de alguna manera van a encajar estos personajes con las funciones de los antiguos dioses eleusinos, ¿no? Yo quiero leer una parte de lo que es el himno homérico a Demeter, que era lo que se leía también en estas ceremonias antes de entrar en lo que era el telesterión, que era el lugar donde se realizaba la iniciación, diríamos. La iniciación concretamente, en el templo mayor, digamos, porque tiene 2 o 3 hechos muy interesantes y que nos van dando la pauta de qué era lo que se tomaba allí en ese lugar y que estaba netamente vinculado con alguna bebida de características enteogénicas. Zeus, del de resonante miradas, se le entregó sin que lo supiera Demeter, está hablando de Perséfone, señora de la espada dorada y frutas gloriosas, le entrega, digamos, a su hermano Hades, a la hija de Demeter, Perséfone. Ella estaba jugando con las hijas del océano y recogiendo flores encima de un prado suave. El narciso, que la tierra Gaia hizo crecer por la voluntad de Zeus y agradar a la organización de muchos para hacer una trampa para que la muchacha tomara este narciso y que después, viéndola como una flor maravillosa y radiante, la muchacha quedó asombrada, extendió la mano y justamente cuando toma esta flor se abren los caminos de la tierra y allí, digamos, en la llanura de Nisa aparece Hades y secuestra a Perséfone a partir de ese momento. Es interesante destacar algo que es muy importante para ir viendo y para poder ir leyendo de qué se trataba todo esto, ¿no? En primer lugar, estábamos hablando de que justamente en esa llanura estaba Perséfone recogiendo flores y allí de pronto aparece Hades y la secuestra y la lleva al interior de la tierra. Esta parte del mito homérico de Demeter y Perséfone corresponde a lo que eran los misterios menores. Justamente en la llanura de Agrai, un iniciado se convertía primero en un mistes, a través de la imitación del rapto de Perséfone por Hades. Era una primera parte de los misterios, se cumplía durante el mes de las flores, que era el mes de febrero. Allí, en este mes, se cumplía la parte de lo que eran los misterios menores. Y allí justamente era la representación de esta parte de la historia, en la cual Perséfone se encontraba recogiendo flores en este lugar llamado Nisa, cuando encontró un narciso que justamente, fíjense la palabra, de allí viene la palabra narcótico, era una planta que la adormecía. También se le dice la dormidera. La dormidera, claro, justamente para llevarla al inframundo. Perdón, Berlanda, sí, para que también, para no ir muy rápido y para que tal vez el oyente pueda ir prestando más atención, todo este himno va de alguna manera recreando y contando lo que serían la sucesión de estaciones del año, ¿sí? Todo el ciclo de la fertilidad. Entonces, esta primera parte que mencionabas correspondería a la parte donde florecen donde florecen las flores, ¿sí? A la estación. A la estación donde florecen las flores. Y cuenta la primera parte de la historia, porque Perséfone, la primera parte de la historia tiene que ver con el rapto. El rapto, que es llevado al reino de los muertos. Acordémonos, Hades es el dios del inframundo.
La segunda, y esto constituye lo que eran los misterios menores. Por eso, cuando se realizaba el ritual, se recreaba esta parte de la historia y aquel que participaba de estos misterios menores se convertía no en un poptai, como decías vos, sino en una primera parte que era un mistes. Es decir, aquel que estaba habilitado para participar después de los misterios mayores. O sea, estaban por un lado los misterios menores que se celebraban en otro momento. No eran pegados los menores y después los mayores, sino que primero se celebraban los menores y casi 6 meses después se representaban los misterios para menores. Poder acceder a los misterios mayores, primero sí o sí había que pasar por los misterios menores. Exacto, que representaban, volvemos a decir, la primera parte de la historia o del himno homérico, que es el rapto de Perséfone al inframundo. Que decíamos, y que está muy involucrado con las plantas que tienen propiedades, en algunos casos enteogénicas y en algunos casos propiedades farmacológicas. Claro, respecto a este Narquisos, que Perséfone corta, digamos, el Narquisos de 100 cabezas, que lo recoge cuando iba recogiendo flores en compañía de las hijas del océano, en este lugar llamado Nisa, todas las palabras griegas que terminan en isos provienen del lenguaje hablado por las culturas agrícolas que habitaban en el territorio de Grecia, como yo le decía antes de la llegada de los pobladores griegos indoeuropeos. Pero los propios griegos creían que el Narquiso llevaba este nombre justamente por sus propiedades narcóticas. Por supuesto. ¿Qué viene de ahí, Viegas? De ahí viene esa palabra, obviamente la etimología de narcótico, ¿no? Así que Perséfone es como que se duerme y la rapta al dios del inframundo Hades y la lleva hacia el inframundo, que podríamos interpretar, quizás desde un punto de vista psicologista, si se quiere, la lleva al inconsciente, ¿no? Al mundo... Claro, porque en definitiva se duerme, va al reino de los sueños. De los sueños. Que claro, sería también los sueños relacionados con la muerte. Exactamente. Es interesante ver que también en esa llanura de Agray, y ustedes fíjense ustedes cómo vamos relacionando distintas palabras y distintos sucesos que todos conducen a que estos misterios eleusinos eran cultos extáticos que llevaban a aquellos que participaban a estados no ordinarios de conciencia y que los llevaban a estos otros mundos que tienen que ver con la profundidad de la psiquis. Claro, de alguna manera, como rito iniciático, aquel que veía, ¿qué era lo que veía? Veía la vida y recibía indicaciones para la vida después de la muerte. En Agray, justamente que hacíamos referencia recién a esta llanura donde se celebraban los misterios menores y donde estaba Perséfone recogiendo las flores y recoge el narquiso, justamente había un templo con un friso que representaba otro rapto también, el rapto de Oritia. Y Oritia es un epíteto que se aplica a una mujer que experimenta el éxtasis en una montaña. Es decir, otra vez encontramos un rapto, el rapto también como figura de ir hacia otro mundo, ir hacia otro lado. O sea, aprovecho para agregar, este es un tema mítico muy frecuente en muchos mitos griegos. Justamente Platón, por ejemplo, escribe una versión racionalizada de estas historias. Había muchas historias similares, digamos, de personajes que recogiendo flores son llevados al inframundo, y una de estas que racionaliza, digamos, el filósofo Platón es esta que usted va a contar ahora, porque me imagino cuál es la que va a contar. La compañera de Oritia. Claro, donde la muchacha secuestrada, ¿cómo se llamaba? Farmaqueia. Farmaqueia. Que justamente ¿Qué quiere decir? El uso de drogas. Farmaqueia, de ahí viene farmacia, ¿no? Farmacología. Farmacología. Fármacos. Fármacos. El uso de drogas. Porque era justamente la compañera de esta chica que fue secuestrada allí en una montaña. En, ¿no?, una montaña, y que experimentó el éxtasis a partir de eso. ¿Y usted sabe quién era el nieto de Oritia? Que fue secuestrada, que era amiga de esta Farmaqueia y fue secuestrada en la montaña. ¿Quién era? ¿Eumolpo? Eumolpo, ¿quién era? Eumolpo, el fundador, digamos, el hierofante o el sacerdote de los ritos eleusinos. El primer sacerdote o el primer hierofante de los misterios eleusinos. Es decir, que a partir de este Eumolpo, todos los descendientes, sus hijos, nietos, bisnietos y demás, por 2000 años, toda esa familia o ese clan, digamos, estaban encargados, se dedicaban a eso, estaban encargados de administrar
los rituales eleusinos. Pero antes nosotros hablábamos también que después se fue incorporando Atena y se fue incorporando también otra deidad que era Dionisios, adentro de esto de los cultos. Pero Dionisio no es casual que se haya incorporado a los misterios eleusinos, que estamos hablando de que eran cultos mistéricos donde durante más de 2000 años, 3000 personas al año bebían una poción, que ya vamos a entrar en qué poción bebían, y que entraban en un estado particular de conciencia para poder vivir una experiencia única en su vida que, como relatábamos en el programa anterior, prácticamente filósofos, artistas, emperadores vivían esta experiencia extática. Y quiero comentarles esto antes de ir al tema musical. Sí, señor. Que, aunque Hades aparece como el raptor de Perséfone en estas experiencias estáticas, bajo tales circunstancias también aparece bajo la forma de Dionisios. Y justamente Dionisios, según la etimología, era el dios de Nisa y había nacido en una Nisa vecina al Nilo. O sea, era la llanura también donde estaba allí Perséfone. Y fíjense ustedes también que había nacido en una Nisa cercana al Nilo, que curiosamente, muy probablemente, estos misterios eleusinos pre-atenienses o pre-griegos, digamos, o pre-helénicos, mejor dicho, tenían su origen también en misterios egipcios. Dionisios era además no solo la deidad del vino, sino la de las sustancias embriagantes, ya que, como hablamos en algunos de los programas, los vinos griegos eran en realidad pócimas, que en realidad mezclaban distintos tipos de plantas y altamente tóxicos si no eran diluidos. Nosotros habíamos comentado que en los que eran los simposios, que eran lugares donde se ponían a discutir filósofos griegos y personas de la nobleza griega, había alguien que era como el que iba llevando, como era el disjockey del vino, digamos que iba midiendo el tenor que tenía el simposio, si se ponía más, si era más denso, si se alegraba más y demás, de acuerdo a cómo iba diluyendo ese vino, porque claro, de acuerdo a cómo lo diluía era más o menos embriagante. Y aunque usted no sabe cómo le llamaban a la calidad de un vino. ¿A la calidad de un vino? ¿Cómo le llamaban? Le llamaban, a la calidad de un vino se le llamaba flor. Ah, igual que los aztecas. Y un vino deficiente en flor daba muestra de falta de calidad. ¿Y qué recogían estas chicas, Perséfone entre ellas, como Oritegia también y demás? Recogían flores. Es decir, que estaban recogiendo, si se quiere de alguna manera, la calidad de esa bebida embriagante que después iban a tomar y que era lo que iba a producir un estado no ordinario de conciencia. Me gusta su pedagogía, doctor Berlanda. Disjockey del vino. Me gustó. Hablando de disjockey, podríamos hacer una fiesta con un disjockey del vino cuando quiera. Recapitular los viejos simposios, ¿no? Ahí en el fondo de casa lo podemos hacer. Vamos, hablando de disjockey, vamos a ir al tema. Para presentar este tema voy a leer un breve renglón de un gigante, enorme libro. No digo por el tamaño, sino por el contenido que tengo en mis manos. Estoy hablando del libro Silosibes. Un libro salió hace muy poquito en España, compilado por José Carlos Bouzo, amigos allá y gente de ICERS en España, y particularmente el capítulo 5, que habla sobre los hongos visionarios y sus referentes culturales, escrito por el señor Igor Domšak, un gran periodista de allá. Y permítame, Berlanda, para conectar, porque vio que después, si hablamos todo de Europa o de Inglaterra o de Estados Unidos, algunos se enojan. Dice así: Demeter, dadora de vida y dispensadora de muerte cíclica, constituye útero y tumba, al igual que ¿quién? La Pachamama. Al igual que la Pachamama. Y así que vamos a ir con este tema, que se lo dedico con todo mi cariño y mi amor a la señorita Chinaski, que está lejos. La venganza de la Pachamama. Usted díquele todo, pero no la escucha. No sé si lo está escuchando. Para mí no está escuchando. Sí, ella siempre me escucha. No sé. Comunicarte con nosotros escribiendo a lagrieta@gmx.com, por Facebook en La Grieta de lo Increado y también vía Twitter @loincreado.
estamos hablando de la participación en... Disculpe, Berlanda, que lo interrumpa, porque después yo, viste, me dicen, ¿qué música? ¿Qué pasaste? Claro. ¿Qué pasamos? ¿Y qué pasó? ¿Qué escuchamos? Una banda que se llama... Pero usted me dejó hablar a mí primero y tenía que haberse anticipado, no es mi culpa, es la suya. ¿Es mi culpa? Sí, es su culpa. Cortame, No soy yo, cortale el micrófono, Cristian. No soy yo, es usted. No sos vos, soy yo. Bebé. Escuchamos del primer disco de la banda Son Camaleón, Cancionero para niños sin fe, el tema La venganza de la Pachamama, que espero que les haya gustado. Realmente esta banda hace poquito sacó su tercer disco, pero creo que el primero por lejos es el que más me gusta a mí, por lo menos. Y a la señorita Chinaski. Que no sé si lo está escuchando, puedo insistir. Para mí está divirtiéndose. Probablemente. Hoy me dijo que estaba almorzando en un lugar. Usted me dijo que era la estaba toda una escuchando. pared de vinos. Perdóname, usted me dijo que le estaba escuchando porque puso me gusta, nada más. No. Pero cualquiera puede poner me gusta. Por supuesto. Por eso. Pero ella escucha por Ni otro siquiera lado. sabemos que si es ella la que pone me gusta. No sé. Cortar el micrófono a los dos, Cristian. Bueno, hablaba de vino usted, una pared de no, vino. pero, Bueno, una pared de escúcheme, vino. Claro. Escúcheme, para poder situar al oyente, porque este tema es complejo, porque tiene un montón de variedad, de circunstancias que lo atraviesan, o sea, desde el punto de vista de lo que es la historia homérica, desde el punto de vista de lo que es las sustancias involucradas, de lo que es el ritual, de lo que son los misterios mayores, de lo que son los misterios menores. Quiero recordar al oyente que estamos hablando de la primer parte, que son los misterios menores, que representaban la primer parte de la historia, que era la parte en donde Hades, o también a veces representados como Dionisio, el dios de la embriaguez y del vino, secuestra a Perséfone, la hija de Demeter, en una representación, como decía recién el doctor Chinaski, de lo que es la madre tierra, porque esto era un culto de la fertilidad, que hay que tenerlo en cuenta también. En estos misterios menores hablábamos de Dionisio y hablábamos justamente del vino, y que todas estas mujeres recogían flores, y que un vino deficiente en flor era un vino que daba muestra de falta de calidad, porque la calidad del vino griego estaba representada por esto que se llamaba flor. Y me parece importante destacar, porque uno a veces habla de los vinos griegos y uno cree que son los vinos que tomamos ahora, y los vinos griegos no tenían nada que ver con lo que tomamos ahora. No, claro, Dionisio como dios del vino, pero y de la también de la embriaguez, como usted bien dice, enseñó al hombre la manera de suavizar la violenta naturaleza de su don, ¿no? Diluyéndolo con agua. Y así era como los griegos aprendieron de Dionisio a beber sus vinos mezclándolos con agua. Esta costumbre hay que prestarle mucha atención, ya que los griegos no conocían el arte de la destilación, y por lo tanto el contenido alcohólico de los vinos de la Grecia antigua no pudo haber sido más de un 14%, ¿no? Que es la concentración a la cual el alcohol de la fermentación natural llega a ser letal para el hongo que lo produce, y en consecuencia el proceso concluye. Por lo tanto, ¿por qué los griegos diluían en agua, a veces en 3 partes de agua o incluso más? Y esto es porque, digamos, según los informes que tenemos y que llegaron hasta nosotros, beber ciertos vinos sin diluirlos hasta podía llegar a provocar disfunciones cerebrales irreversibles, y en algunos casos la muerte. Bastaban 3 copas pequeñas de vino diluido para que el bebedor quedara al borde de la locura. Y obviamente en la palabra, digamos, en el término antiguo para borrachera, no significaba lo mismo que para nosotros, sino que borrachera señalaba un estado ya de locura delirante, ¿no? Es decir, por beber un vino que no estaba diluido debidamente en agua, ¿no? Evidentemente el alcohol no podía ser la causa de estas reacciones tan extremas, sino que obviamente también sabemos que había vinos diferentes, no tan extremos, digamos, bastante diluidos en agua, y que provocaban
síntomas físicos diversos, desde un sueño ligero hasta insomnio o estados diferentes de conciencia y alucinaciones, ¿no? Por lo tanto, sabemos que lo que se hacía era mezclar muchas infusiones, muchas toxinas vegetales, muchas hierbas diferentes en un líquido vinoso, ¿no? Incluso, por ejemplo, en algunas historias bien conocidas, como la Odisea de Homero, se nos cuenta que Helena preparaba un vino especial para su esposo y para un invitado de su esposo, y le agregaba una planta eufórica conocida como nepentes, ¿no? De hecho, los griegos habían establecido una gran gama de ingredientes para sus bebidas. Le metían diferentes tipos de hierbas que ellos conocían muy bien para infundirle a cada uno de estos vinos una propiedad o una virtud diferente, ¿no? De hecho, también estaba, como usted dijo, el director del simposio, que era la persona que decidía el grado de embriaguez que iba a imponer a los concurrentes mientras ellos bebían ceremonialmente una serie preestablecida de brindis, ¿no? En las celebraciones religiosas el vino solía ser más potente que en otras ocasiones, y el propósito expreso era justamente provocar una embriaguez bien profunda para que aparezca ya la presencia de la deidad o de la divinidad, y que se pudiera sentir, ¿no?, fuertemente, ¿no? Las Ménades, que eran las mujeres consagradas al dios Dionisio, sabemos que recolectaban plantas y hierbas diferentes porque su símbolo, digamos, su emblema era el tirso. El tirso era una caña larga que estaba rematada con hojas de hiedra, y esas cañas huecas solían ser utilizadas por las recolectoras, en este caso mujeres, de hierbas a modo de receptáculos para sus hallazgos, y la hiedra rellenaba los tirsos, ¿no? Y de hecho la hiedra estaba considerada por los griegos antiguos como una planta enteogénica, a pesar que no lo consideramos así a lo mejor en la actualidad. Claro, y todo esto nos lleva a algo a partir de la historia, de que todas estas tradiciones indican que los sacerdotes eleusinos practicaban alguna clase de herborización, y el rapto de Perséfone ocurrió también mientras buscaba una planta bulbosa, en Narquiso, con propiedad enteogénica. Quizá también podría llegar a ser una representación de un hongo. Lo cierto es que estos raptos extáticos vinculados con flores eran comunes en la religión griega, y es posible encontrar precedentes en el periodo micénico-minoico, donde también allí se encuentra también un culto a una diosa que tenía en su cabeza un gorro con imágenes de amapola dormidera, ¿no? Donde salía también el opio como planta también enteogénica. Es decir, tanto los misterios menores como los misterios mayores nos estaban hablando de que eran ceremonias en la cual se producían, digamos, fenómenos de tipo visionarios. Básicamente lo que sabemos, para poder resumir un poco lo que tiene que ver con esto de los misterios eleusinos, sabemos que hay algo dicho, algo hecho y algo mostrado. Sabemos que hay algo dicho, que justamente esto que decíamos anteriormente, que se representaba el mito de Demeter y Perséfone, que era un mito de características agrarios, porque representaba la cuestión de la fertilidad, Demeter como la diosa madre, Perséfone como su hija, que viaja al inframundo y luego renace o luego vuelve, que es justamente también una alegoría que representa la elevación de la conciencia a partir de un rito iniciático. Sabemos también que había algo hecho, es decir, un largo proceso ritual de preparación que incluía a los misterios menores y a los misterios mayores, que incluía también baños de purificación, ayunos, largas caminatas, como era la caminata de Atena a Eleusis, y a su vez después el final de toda esta ceremonia, que era la ingestión de sustancia enteogénica en parte final del templo, el telesterión, donde más de 3.000 personas justamente tomaban un brebaje, que todavía no entramos a hablar de esto y lo vamos a dejar para el próximo programa, que es la parte de los misterios mayores,
que se llamaba Quiquión, y después vamos a ver cómo estaba compuesto esto. Y habíamos dicho también que era algo mostrado. Y lo que se veía, de acuerdo a los testimonios que hablábamos y que escuchábamos en la vez anterior, de distintos filósofos, distintos poetas y demás, lo que se veía era una eschematí, una forma o apariencia de algo suspendido sobre el piso, según Sócrates. Platón habla de fasmata o apariciones fantasmales, y Pausanias cuenta que alguien que llegó después del inicio de la ceremonia perdió la vida a consecuencia de ello. Vamos a dejar algunos temas pendientes para el próximo programa, que tiene que ver con los misterios mayores y con algunas cuestiones que nos dan la pauta cabal y concreta en función de estudios arqueológicos y en función también de algunos testimonios griegos de la época, de que en realidad lo que se bebía allí era una bebida enteogénica preparada con una sustancia que producía un estado no ordinario de conciencia. Yo un mensaje para usted, Berlanda. ¿Tengo un mensaje para mí? ¿Qué dijo? Me imagino. Que Berlanda ¿no? sepa que estoy escuchando el programa. Ah, bueno. Se han retado a la distancia. Pero me han retado a la distancia, muy bien. Yo le dije que no se meta con la señorita Chinaski, Muy que es bien. bastante picante. Sí, me dio miedo, pero creo que ¿sabe por qué me dio ese mensaje? ¿Por en qué? una palabra, porque creo que todavía está confundida por 4 cosas que le pasaron el día domingo. Probablemente. No sé si el domingo o el sábado pasaron 4 cosas. ¿Y usted sabe qué? Esas Usted 4 la busca, cosas, después la encuentra. esas 4 cosas no la hizo cualquier persona. Le hicieron chiquititos. Chiquititos. Sí, unos sí, peques. sí. Unos peques que juegan en divisiones inferiores de un club de Buenos Aires. Pero No, bueno, ya lo no hablaremos sé de qué están hablando, con pero- la señora Chinaski. Viegas, no Claro, comprende. no comprender sé de qué están hablar hablando, de qué. pero ¿sabe qué me imaginé? por un Central perdió instante? 4-1 con la Sí. tercera de Vélez. Bueno, Me imaginé por un instante a la señorita Chinaski en la antigua Grecia, Sí. en el Eleusis, tomando el Quiquión junto con otras 3.000 personas. Muy fuerte eso, ¿no? Es muy fuerte, ¿Le gustaría a usted haber estado ahí? por supuesto. Probablemente ¿Lo hubiese acompañado? algunos, sí, claro que sí. No, usted sabe que- No, es realmente probablemente para imaginar. volviendo a- si uno se pone a imaginar, muchas veces lo dijo usted y yo retomo lo que dice el doctor Berlanda, si tuviera una cápsula del tiempo y pudiéramos elegir hacia dónde iríamos, me encantaría ir a la antigua Grecia, a Eleusis, y participar junto con las miles de personas de la procesión que terminaba en la toma, digamos, de esta bebida que no sabemos qué era, que era el Quiquión. Haría todas las caminatas, Haría los bailes, todos los ayunos, los baños. el año de sueldo, todo. Todo. yo quiero que en próximos programas vamos a invitar a ¿Alguien que nuestros estuvo? colaboradores, a Tiago y a Gastón, que cuando estuvieron allí por Grecia le pedimos especialmente que fueran el Eleusis, que pudieran traer material fílmico de esto, y me gustaría que relataran digamos la impresión que se llevaron de lo que es hoy el Eleusis, Claro, hoy en día son siendo ruinas arqueológicas, ¿no? arqueológicas, pero que de Prácticamente no ha pronto quedado nada. claro, pero que me gustaría justamente que para dimensionar esto, que es un poco lo que usted hablaba, Viegas, de esto que quiero retomar lo que usted dijo, meterlo al oyente en de pronto una ceremonia que duraba en total, tenía que quedarse prácticamente 9 meses, un año en Atenas, la persona que iba a vivir esto, y que justamente vivía toda esta ceremonia, llegaba el punto culminante después de ayunos, de baños, rituales, de ser golpeado mientras atravesaba un puente que después lo vamos a relatar bien en detalles, llegaba el momento culminante, tomaba la bebida y tenía una visión de fasmata. y una visión Fantasmal. que le cambiaba la vida, y que de hecho hizo que emperadores romanos como Marco Aurelio hiciera construir que el templo fuese más grande todavía, por lo que se veía y por lo que vivenciaba, porque les cambiaba la vida a aquellos que participaban de la ceremonia. Entonces,
esto que era tan importante en la antigüedad, que duró 2000 años, el mismo tiempo que dura la religión católica, me gustaría tener el testimonio de cómo se encuentra hoy en la actualidad, que son ruinas arqueológicas, pero lo más interesante es que poco se sabe de lo que pasaba ahí, desde el punto de vista también de lo que se le muestra al turista, si se quiere, claro, ¿no? De alguna manera. Vamos a pasar unos... ¿tienen algunos saludos por ahí? Y vamos a pasar un chivo. Yo tengo el saludo para dos chivos. Marta y Juan, que nos escuchan siempre. Para Mauro de Jujuy, que nos está escuchando. Le vamos a mandar. Para Sergio aquí en Rosario. Muy bien, ¿no? un beso grande para Luna. Hola Luna. Para Alicia, que seguramente nos escucha todo el programa, muy atentamente. No, bueno. ¿Sí? Le quiero mandar un saludo muy grande a Carolina Rueda y a Giacomo Leopardi, que no pudieron escuchar. Están ahí intentando escuchar el programa. No ha llegado a Bahía vía Blanca, web, entonces. vía Vía web. web. Y parece que por vía web lo único que sale es la música de Kung Fu. Ah, no, pero Así rarísimo. que, Bueno, Carolina, ahora que lo estás escuchando por YouTube, te mandamos un beso grande. Un saludo también para Sabrina, que es una fiel oyente del programa, que está rindiendo la especialidad de psiquiatría. Sí, señor, un beso saludo grande también para para Sabrina, Karina, otra para fiel Karina. oyente del programa. Así que, bueno. Y por último, el chivo, sé que es bastante difícil volver en el tiempo, ir a los misterios de Eleusinos, pero a lo mejor este viernes 2 de mayo en el Café de la Flor, algo parecido así puede llegar a pasar. Están tocando nuestros amigos de Humo del Cairo de Buenos Aires por primera vez en el año en Rosario, junto con unos grandes amigos suyos, Dr. Viegas, ¿qué son? Super Fat, la banda Claro. de los Howling Brothers. Claro, Super Fat, muy bien. Y Desmontaje. Este viernes 2 de mayo en el Café de la Flor a partir de las 11 de la noche. No sé si serán los misterios de Eleusis, pero que va a estar bueno. Va a estar bueno. Vuelve la semana que viene el segmento de Aldo. Sí, Fucci, señor. Sí, señor. Con las novedades. Volvemos con Aldo, que ha mandado... Hay mucha información. Probablemente hablemos de... No me voy a adelantar, pero por lo que me estuvo comentando él, sobre el MDMA, o también conocido como éxtasis. Hay una línea nueva de investigación muy seria, importante, que ya está autorizada, de hecho ya está en marcha allá en Estados Unidos, para tratar el autismo con MDMA. Suena raro, Ujú. pero bueno, vamos Te a quiero ver qué enviar pasa. también, déjeme, aprovecho los últimos segunditos para mandar un abrazo así, pero muy oscuro, muy hechiceril a la gente de la Escuela de Antropología, a la dirección sobre todo. Muy bien. Y un abrazo y un beso enorme a mi hermano, que mañana va a estar cumpliendo años, así que Andrés, te quiero mucho. No te voy a decir mañana, te lo digo, así no traigo mala suerte. La mala suerte va para otros lados, no sé para dónde, dice Viegas. Vamos a direccionarla. Se puede ir para un lado o para el Tan otro. brujo malo, Viegas. Se estuvo juntando con Hades esta semana. No, pero podemos. Andrés. Ahí está. Muy bien, Cristian. Bueno, nos vamos. Nos vamos, venimos. El programa estamos número yendo. 35 la semana próxima. Seguimos con la parte esta de los misterios mayores eleusinos, que es donde vamos a dilucidar cuál era Por favor, dígamelo de una vez. la ¿Qué era el sustancia. Quiqueón? ¿Qué era? DJ Red Wine se lo va a revelar Dr. Viegas la semana que viene. Qué bueno el título para una banda musical, ustedes que están en el título. No, pero musical. usted, DJ Ya Red sé, Wine. ya sé, por eso, pero para una banda musical viene bien. Vamos a ¿Cómo hacer no? un simposio Sí, a manejando Dele. vinos con distintas mezclas de vinos, podríamos Bien, hacer. y acá tenemos un... Rutines con cosas agregadas. Claro, sí, algo así. Bueno, nos vamos. Chau. Chao. O meu mestre dos mestres chegou. O meu mestre dos mestres chegou.